Bien, continuamos con esta cuarta presentación y en esta oportunidad arrancamos con la proyección lateral para el estudio de abdomen. Antes de continuar con esta proyección, me gustaría hacer referencia a lo que tiene que ver con laxantes. Si bien hablamos, en términos generales cuál es el accionar de los laxantes y sus características generales, pero también quedaba pendiente aclarar otra de sus características, que tiene que ver con su naturaleza, ¿sí? Y con su modo de acción, ¿sí? Los laxantes, de acuerdo a su naturaleza, se caracterizan por ser vegetales o salinos. Los vegetales tienen una alta consistencia de azúcares, es decir, van a estar contraindicados en pacientes diabéticos, ¿sí? Los laxantes salinos tienen una alta concentración de sales, por ende van a estar contraindicados en pacientes con insuficiencia renal. Estas son las dos, ¿sí?, características que presentan de acuerdo a su naturaleza. También tenemos y hablábamos de los laxantes que se caracterizan de acuerdo a su modo de acción, ¿sí? Estos podrían ser hidragogos o colagogos. Los hidragogos, ¿sí?, permitían que el paciente pueda evacuar de manera líquida, ¿sí? Y los colagogos, los pacientes podían evacuar estimulando la vesícula, estimulando el vaciamiento de la vesícula. Esos son puntos importantes a tener en cuenta. De todos modos, si queda pendiente o no lo comprenden, digamos, recuerden que todo esto está en el material escrito, ¿sí?, que les he subido a plataforma. Bien, arrancamos con la proyección lateral para abdomen, ¿sí? Ustedes saben que la región de estudio siempre se debe encontrar despejada, ¿sí? Fíjense en la imagen, el paciente despeja la región, eleva los brazos y lo posiciona por adelante y flexiona las piernas. La flexión de las piernas ayuda a que el paciente esté cómodo. El chasis se lo va a ubicar debajo de la mesa radiográfica, ¿sí?, centrando en lo que tiene que ver con las crestas ilíacas. Recuerden que los bordes del chasis, el borde superior, debe ir ubicado por arriba de apéndice sigmoide, 2 centímetros por arriba, y 2 centímetros por debajo del borde superior de sínfisis del pubis. El chasis, la medida puede ser de 35 por 43 o de 30 por 40, dependiendo el hábito corporal del paciente. La distancia del rayo va a ser de 1 metro y recuerden que se va a dirigir, me corrijo, se va a dirigir de 5 a 7,5 centímetros por encima de crestas ilíacas. El rayo se dirige de 5 a 7,5 centímetros por encima de crestas ilíacas, ¿sí? Bien, continuamos con la siguiente plantilla y en este caso estudiamos abdomen, ¿sí?, en una proyección lateral, ¿sí? Fíjense que varía en cuanto a la presentación anterior. ¿Por qué? Porque en esta proyección se estudia los niveles hidroaéreos que hablábamos en las presentaciones anteriores. Fíjense, el paciente se encuentra de cúbito supino, despejando la zona, el rayo a 1 metro de distancia, dirigido de 5 a 7,5 centímetros por encima de crestas ilíacas. Justamente es para estudiar los niveles hidroaéreos. Recuerden que el aire se eleva y el líquido tiende a descender. Esta es una proyección con el paciente en bipedestación para estudiar los niveles hidroaéreos. Esta proyección ya la explicamos y sirve para observar toda la región abdominal, ¿sí? Aquí ustedes van a poder ver si cumple o no con los criterios de evaluación, que en este caso los cumple. Va desde cúpulas diafragmáticas, ¿sí?, hasta
2 centímetros por debajo del borde superior de sínfisis del pubis. Columna lumbosacra en el centro. Y en esta imagen, fíjense, les sirve para comparar con la anterior. En esta tercera imagen pueden observar los niveles hidroaéreos, ¿sí? Las flechitas negras les indican los niveles hidroaéreos. Estas dos imágenes sirven para observar los niveles hidroaéreos que se puede presentar en el paciente. Las proyecciones ya las vimos anteriormente, ¿sí? Con el paciente de cúbito supino, el aire se eleva, ¿sí? Y con el paciente lateralizado. Esta segunda proyección, fíjense, sirve para estudiar, recuerden, en realidad, el aire elevado y posicionado entre el hígado y la pared abdominal. Generalmente se lo pide en los casos que se sospecha de aire libre en mínimas cantidades, ¿sí? Aparte de los casos de traumatismo, ¿no? Siempre recuerden que es mejor posicionarlo al paciente de cúbito lateral izquierdo. Criterios de evaluación: en una proyección lateral se debe observar toda la región abdominal, se observan gases, en el caso de que el paciente no esté bien preparado, y toda la columna centrada, ¿sí? Bien, continuamos con la presentación, pasamos a la siguiente. Fíjense, en esta observamos una patología muy nombrada, ¿sí? En el campo de la medicina, la van a escuchar mucho, que tiene que ver con lo que es ascitis, tiene que ver con el líquido libre en abdomen. Fíjense cómo se observa la imagen del líquido libre, las densidades. En realidad se ve borrosidad en la región del abdomen, ¿sí? Muchas veces se confunden en principio con una imagen con la, ustedes suponen al principio que se han utilizado kilovoltios bajos, y no es así. Ustedes se van a dar cuenta porque se observa en la parte superior, fíjense, el tórax con niveles de aire o niveles, digamos, de kilovoltio exacto, porque se puede visualizar tranquilamente el tórax. Bien, otra de las cosas o estudios que se suelen solicitar en lo que respecta a un abdomen tiene que ver con la paciente las pacientes que presentan un embarazo, ¿sí? Fíjense, la paciente para embarazo se la suele posicionar preferentemente de cúbito supino. ¿Por qué? Porque es más cómodo para la paciente. Se evita que la paciente esté en movimiento, ¿sí? ¿Por qué se lo pide este estudio? Porque se quiere estudiar. En primer lugar, saber si en el estudio se observa si el embarazo es único, gemelar o múltiple. También se lo pide para saber si el bebé se encuentra posicionado del lado derecho o del lado izquierdo. Otra de las cosas por las cuales se lo solicita es para saber si el bebé se encuentra en posición caudal o cefal, es decir, si la cabecita del bebé se encuentra hacia la pelvis de la mamá, se lo considera que se encuentra en posición cefal. Caso contrario sería posición caudal. O también se puede ubicar de manera transversal, digamos en posición lateral, ¿sí? También se lo puede solicitar a esta proyección antero-posterior para comparar el estado del bebé con el tiempo de gestación, ¿sí? Es decir, si lleva 8 meses, el estado del bebé es acorde a su medida, a su tamaño, comparándolo con las semanas que lleva de embarazo la mamá. Una de las preguntas que hacían ustedes, chicos, tenía que ver con si esto se lo podía reemplazar con una ecografía. Les quería aclarar que el tema de la ecografía se la suele pedir los primeros meses, ¿sí? A diferencia de las radiografías. ¿Por qué? Porque en las radiografías lo que se busca es saber si el estado del bebé se encuentra en términos, se encuentra en los tiempos de gestaciones son acordes al embarazo de la mamá, ¿sí? La ecografía determina otras cosas,
¿sí? Bien, la posición, fíjese, de la mamá es de cúbito supino, las manos sobre el tórax, flexionando las piernas, y se le va a otorgar, digamos, a la mamá una bata para cubrir la región y para evitar, digamos, para cuidar el pudor de la paciente. El chasis en este caso varía de acuerdo al abdomen común. Se lo va a ubicar al borde inferior 5 centímetros por debajo de sínfisis del pubis. En la anterior, recuerden, eran 2 centímetros por debajo del borde superior de sínfisis de pubis. El rayo en este caso va a bajar. En abdomen común iban de 5 a 7,5 centímetros por encima de crestas ilíacas. Aquí no. Aquí se lo dirige directamente a hacia crestas ilíacas. ¿Sí? Bien. La proyección lateral para embarazo se va a despejar zona, los brazos por delante, las piernas flexionadas, el rayo a 1 metro de distancia, ¿sí? Y el borde inferior del chasis a 5 centímetros por debajo de sínfisis del pubis, ¿sí? ¿Por qué se solicita esto? De manera comparativa a la proyección anterior. Es decir, para saber si hay un embarazo único, múltiple o gemelar. Si el bebé se encuentra en posición caudal, cefal o transversal. Es decir, se lo utiliza como manera comparativa. La tercera proyección que se puede utilizar para un embarazo tiene que ver con el embudo pelviano. En este caso, fíjense, la paciente se encuentra sentada en la camilla con las piernas extendidas. Los brazos pueden ir colocados detrás de la espalda de la paciente o colocar algún material para que la paciente, por la espalda de la paciente, para que se sienta cómodo. El chasis va a ir debajo de la pelvis de la paciente, ¿sí? 5 centímetros por debajo de sínfisis de pubis. El rayo a 1 metro de distancia se lo dirige directamente hacia sínfisis del pubis, ¿sí? Bien, ¿por qué se pide esta proyección? Porque se quiere ver si el bebé se encuentra en lo que tiene que ver la pelvis de la mamá, ¿sí? Se quiere observar si la medida del bebé es acorde a la pelvis de la mamá y de esa manera poder determinar si el embarazo va a poder ser de manera normal, perdón, el parto podrá ser de manera normal o por cesárea, ¿sí? Si cumple o no con las medidas correspondientes, ¿sí? Bien, ese es el objetivo por el cual se pide el embudo pelviano. Bien, y fíjense, el embarazo patológico, signos de muerte fetal. En muchas ocasiones, cuando hay sospecha de muerte fetal, ustedes recuerden que a partir del 8º mes recién se le puede practicar, 8º mes de embarazo, recién se le puede practicar una radiografía a una paciente embarazada. Solo en el caso de que se sospeche muerte fetal, se puede realizar una radiografía en el 4º mes de embarazo, ¿sí? ¿Y cuáles son los signos que pueden determinar una muerte fetal en una radiografía? Fíjense lo que dice, signos de Spalding y Horner, que tiene que ver con el acabalgamiento de los huesos. Tiene que ver con los huesos que conforman el cráneo del bebé, ¿sí? Un hueso sobre otro, ¿sí? Otra de las características, que esto lo vimos en columna lumbar, tienen que ver con la incurvación exagerada de la columna cervical, ¿sí? Es decir, que no cumple con la curvatura normal. Rectificación de la columna, ¿sí? Rectificación cervical, caída del maxilar inferior, desproporción entre el tamaño del feto y el tiempo de embarazo, que es lo que les aclaraba anteriormente, y el desprendimiento del cuerpo cabelludo, o halo también llamado. Se va a ver en este último caso el desprendimiento como un anillo alrededor del cráneo del bebé, ¿sí? Hasta aquí llegamos en esta presentación. Cualquier duda, recuerden que pueden hacerlo por plataforma o en la semana mandarnos a los correos de los profesores. Cualquier duda
quedamos a disposición de ustedes. Sin más que aclarar, los despido hasta la próxima clase.